Hola a todos y bienvenidos una vez más al canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, porque hoy tenemos un tema que, créanme, va a dejar a más de uno con la boca abierta. Ya saben que aquí en el canal nos encanta mantenerlos al día con todo el chisme, las novedades y, por supuesto, los dramas que se generan en el mundo del entretenimiento, especialmente en lo que respecta a nuestras queridas celebridades turcas. Y bueno, hoy no es la excepción. Prepárense porque la bomba está a punto de explotar. El 26 de agosto de 2025, la noticia que sacudió al mundo del espectáculo turco fue la de Özge Serkan. Sí, estoy hablando de Özge Yılmaz, la talentosa actriz que conquistó nuestros corazones con su papel en la exitosa serie Sol y Luna, y Serkan Demir, el galán de telenovelas por excelencia, conocido por su impecable interpretación en la aclamada producción Secretos de Estambul. ¿Quiénes son? Por si no los conocen, son una de las parejas más queridas y admiradas de Turquía, con una legión de fans en todo el mundo. Imaginen la conmoción, la incredulidad, la histeria colectiva que se generó cuando la noticia saltó a la luz. Pero antes de que entremos en detalles, quiero pedirles algo muy importante: suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis y me ayudan un montón. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, porque créanme, aquí siempre hay noticias jugosas esperándolos. Y no olviden dejar su like si les gusta el contenido, eso me motiva a seguir creando. Ahora sí, volvamos al tema principal, Özge Serkan. Para contextualizar, tenemos que retroceder un poco en el tiempo. Imaginemos el contexto, el ambiente que se vivía. Ellos eran la pareja dorada de Turquía. Constantemente en portadas de revistas, desfilando en eventos de alfombra roja, derrochando glamour y amor. Sus redes sociales eran un festín de fotos románticas, declaraciones públicas de afecto y planes de futuro que parecían inquebrantables. Asistían juntos a galas benéficas, premieres de películas, eventos de moda. Siempre tomados de la mano, sonrientes y radiando felicidad. Sus estilismos eran impecables, coordinados, como si fueran una sola entidad. En sus redes sociales, los mensajes eran frecuentes y cariñosos. Mi amor, mi compañero de vida, mi todo, eran algunas de las frases que adornaban sus publicaciones. Los comentarios de sus fans eran un torrente de corazones, emojis de enamorados y buenos deseos para el futuro de la pareja. Rumores de boda, planes de familia, todo indicaba que su cuento de hadas estaba en su mejor momento. La prensa los adoraba, siempre buscando una primicia sobre sus vidas. Los anunciantes se peleaban por tenerlos como imagen de sus productos. Özge y Serkan eran sinónimo de éxito, de amor, de estabilidad. Parecían inseparables, el ejemplo perfecto de una relación sólida y duradera. Pero como todos sabemos, en el mundo del espectáculo, nada es lo que parece. Detrás de las sonrisas y los posados, a veces se esconden secretos, tensiones y, ¿por qué no?, amoríos. El 26 de agosto de 2025, la noticia que sacudió al mundo fue la confirmación oficial de su separación. Y claro, las redes sociales explotaron. Almohadilla Özge Serkan breakup, almohadilla fin del cuento de hadas, almohadilla qué pasó realmente, hashtags, memes, teorías conspirativas, de todo. El mundo entero, literal, estaba en shock. Los fans devastados. Los medios enloquecidos por conseguir la primicia. Y los protagonistas, bueno, de ellos hablaremos más adelante. ¿Qué fue exactamente lo que pasó? ¿Por qué esta impactante noticia? Bueno, lo que se supo y lo que se filtró fue que la ruptura fue, en palabras de un comunicado oficial, de mutuo acuerdo y en buenos términos. Sin embargo, la realidad, como suele suceder en estos casos, era mucho más compleja. La primera filtración, a través de una fuente anónima cercana a la pareja, sugería diferencias irreconciliables y un desgaste en la relación a lo largo de los años. Luego comenzaron a circular rumores sobre una tercera persona. Se hablaba de una conocida actriz, compañera de Serkan en un proyecto cinematográfico, cuyo nombre fue rápidamente borrado de las búsquedas en Google. Algunos medios publicaron supuestas pruebas, mensajes de texto, capturas de pantalla de conversaciones en redes sociales, fotos borrosas que insinuaban encuentros clandestinos. La veracidad de estas pruebas nunca fue confirmada, pero el daño ya estaba hecho. Una semana después, un periodista sensacionalista reveló, en su programa de televisión, que la ruptura podría estar relacionada con problemas económicos y de control creativo.
Según esta fuente, la carrera de Ozge estaba en ascenso, mientras que la de Serkan parecía estancada. Esto habría generado tensiones y discusiones en la pareja, agravadas por la presión de los representantes de ambos. La especulación crecía a cada minuto, alimentada por las silenciosas evasivas de los protagonistas. Las reacciones no se hicieron esperar. Los fans divididos. Unos defendiendo a Ozge argumentando que era una mujer fuerte y talentosa que merecía ser feliz. Otros defendiendo a Serkan acusando a la prensa de sensacionalismo y de dañar la imagen del actor. Los medios como buitres buscando la nota sensacionalista. Algunos se enfocaron en el supuesto triángulo amoroso, mientras que otros exploraron las posibles razones económicas detrás de la ruptura. ¿Y los protagonistas? Ozge inicialmente se mantuvo en silencio. Publicó una foto en sus redes sociales, aparentemente casual, con una frase enigmática: a veces el final es el comienzo de algo nuevo. Serkan, por su parte, emitió un comunicado similar, agradeciendo el apoyo de sus fans y pidiendo respeto por su privacidad. Sin embargo, ambos se mantuvieron alejados de la vida pública, evitando eventos y entrevistas. Pasaron semanas antes de que volvieran a aparecer. Ozge, con un look renovado, protagonizó la portada de una revista de moda, con una entrevista donde habló sobre el empoderamiento femenino y la importancia de seguir adelante. Serkan, por su parte, fue visto en un rodaje sonriendo a las cámaras y demostrando que, a pesar de todo, seguía adelante con su trabajo. Hubo declaraciones contradictorias, pequeñas indirectas en entrevistas, pero nada que confirmara o desmintiera los rumores. Pero lo más importante, ¿cuál fue el impacto de esta noticia en la carrera de ambos? ¿Cómo afectó a sus proyectos profesionales? ¿Qué oportunidades se abrieron y cuáles se cerraron? En el corto plazo, el impacto fue mixto. La imagen de ambos se vio afectada. Algunos contratos publicitarios se rescindieron, y algunos proyectos cinematográficos y televisivos se retrasaron. Sin embargo, la curiosidad del público por saber más sobre lo ocurrido en la vida de la pareja era enorme, y eso se tradujo en un aumento de la visibilidad de ambos. Ozge se convirtió en un símbolo de la mujer que supera los obstáculos, lo que impulsó su popularidad entre el público femenino. Serkan, por otro lado, generó empatía entre sus seguidores, que se solidarizaron con él. A mediano plazo, la situación se normalizó. Ozge protagonizó una nueva serie de televisión que fue un éxito de audiencia. Su imagen se renovó y se convirtió en un icono de moda y de estilo de vida saludable. Serkan, por su parte, consiguió un papel en una película que fue aclamada por la crítica y le abrió las puertas a nuevos proyectos internacionales. En el mundo del espectáculo, un escándalo puede ser el fin de una carrera, o el comienzo de una nueva etapa. En el caso de Ozge y Serkan, fue ambas cosas. Fue el final de una relación, pero también el comienzo de una nueva etapa en sus carreras profesionales. Ahora, hablemos de las posibles razones. ¿Por qué llegó esta noticia? ¿Infidelidad? ¿Problemas de comunicación? ¿Diferencias irreconciliables? ¿Intereses económicos? Es difícil saberlo con certeza. Una de las teorías más populares es la infidelidad. Los rumores sobre una tercera persona, aunque nunca fueron confirmados, alimentaron esta especulación. Es posible que Serkan, en busca de nuevas emociones, haya encontrado consuelo en otra persona. Otra posibilidad es que existieran problemas de comunicación y diferencias irreconciliables. A lo largo de los años, la relación pudo haber sufrido un desgaste. Las rutinas, las expectativas, los intereses podrían haber cambiado. La falta de comunicación y el alejamiento emocional podrían haber llevado a la ruptura. También es posible que los intereses económicos y las ambiciones profesionales hayan jugado un papel importante. La presión de los representantes, las expectativas de la industria, la necesidad de mantener la imagen pública, podrían haber generado tensiones y conflictos. ¿Hubo terceras personas involucradas? Es probable. Los rumores sobre la actriz, y las fotos que se filtraron, sugieren que sí. Sin embargo, es difícil saber si la infidelidad fue la causa principal de la ruptura, o una consecuencia de otros problemas preexistentes. ¿Presión mediática? Definitivamente. La intensa atención de los medios, la presión de los fans, la necesidad de mantener la imagen pública, pudieron haber afectado la relación. La pareja, sometida a un escrutinio constante, pudo haber sentido que su privacidad era invadida.
Crisis personal. Es posible. Las crisis personales, los momentos de incertidumbre, la búsqueda de nuevas experiencias, pueden afectar las relaciones. Ozge y Serkan, como cualquier persona, pudieron haber atravesado momentos difíciles que afectaron su relación. En este apartado, es fundamental mantener la objetividad y la precaución. Las especulaciones son inevitables, pero es importante no afirmar nada sin pruebas. ¿Y qué podemos esperar en el futuro? Reconciliación. ¿Nuevas parejas? ¿Un divorcio escandaloso? Es poco probable que haya una reconciliación. La ruptura parece definitiva, y ambos parecen estar enfocados en sus carreras profesionales. Es muy probable que tengan nuevas parejas. Ambos son jóvenes, atractivos y exitosos. Es cuestión de tiempo que vuelvan a encontrar el amor. No se espera un divorcio escandaloso. La pareja parece haber llegado a un acuerdo amistoso, y ambos están interesados en mantener una imagen pública favorable. A largo plazo, es probable que ambos consoliden sus carreras profesionales. Ozge seguirá siendo una estrella de televisión y cine, y Serkan buscará nuevas oportunidades en el ámbito internacional. La historia de Ozge y Serkan es un claro ejemplo de que en el mundo del espectáculo, nada es permanente. Las relaciones, las carreras, la fama, todo puede cambiar de un momento a otro. Y lo que parecía ser un cuento de hadas, puede convertirse en un drama con un final inesperado. Pero no podemos olvidar la lección principal: la vida privada de las celebridades es eso, privada. Y aunque nos encanta estar al tanto de sus vidas, es importante respetar sus decisiones y su intimidad. Al final, son personas como nosotros con sentimientos y emociones. Bueno, mis queridos amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado esta profunda inmersión en el drama de Ozge y Serkan. Sé que es un tema que genera mucha conversación, así que... Ahora, para cerrar con broche de oro, quiero hacer un pequeño resumen. Hoy hablamos sobre el impactante anuncio de Ozge y Serkan, y repasamos cómo la noticia conmocionó al mundo, las reacciones de los fans, las especulaciones sobre las causas de la ruptura, el impacto en sus carreras y las posibles consecuencias a largo plazo. Espero que la información les haya resultado interesante y reveladora. Quiero agradecerles de todo corazón por ver este vídeo. Su apoyo es invaluable. Y ahora, la parte que más me gusta. Los invito a dejar sus comentarios abajo. ¿Qué opinan de todo esto? ¿Tienen alguna teoría? ¿Quieren compartir su opinión sobre el tema? Los leo con mucho gusto. No olviden darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y sobre todo, suscribirse al canal y activar la campanita. Así no se perderán ninguna de las novedades y noticias más jugosas del mundo del entretenimiento. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima.